Bien, entonces decíamos que íbamos a hacer un ejercicio que había hecho la luz, digamos, porque vamos a ver plano inclinado, y así que nos viene bien. Primero que nada les explicaba sobre los ángulos fundamentales que son 0, 30, 45, 60 y 90. ¿Qué son estos ángulos? Bueno, son ángulos que se usan bastante, ¿sí? Y que está bueno porque se sabe el valor de ellos de forma fácil. Fíjense, es como si ustedes dijeran 0, 1, 2, 3, y después vuelven al 1, ¿sí? Pero bueno, los del medio tienen esa particularidad. Un medio, raíz de 2, raíz de 3. ¿Está bien? Sobre 2 y sobre 2. Bueno, y el coseno, adivinen cuáles van a ser. Si yo les digo que el seno y el coseno, digamos que son complementarios, o sea, que vendrían a ser la cosa opuesta, díctenme ustedes cómo relleno esta fila. Si viene a ser al revés que la otra. ¿Cuánto es el coseno de 0? 1. Claro, es lo mismo. El coseno de 30, Raíz de 3 sobre 2. perfecto. Listo, ya saben los ángulos fundamentales de forma perfecta. Coseno de 45, bueno, justo está en el medio, así que raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 solita, ¿sí? Sobre 2. El de 60, ¿qué va a ser? Lo mismo que el seno de 30. Un medio. Y el de 90 va a ser justamente 0. ¿Bien? Y la tangente no es otra cosa que el seno sobre el coseno, ¿no? Eso es la tangente, ¿se acuerdan? Tangente es el seno dividido el coseno, ¿no es cierto? ¿Todas sabemos eso? Sí. Bien. Entonces, ¿cómo me queda? Bueno, me queda de hacer la cuenta. 0 dividido 1, 0. Un medio dividido raíz de 3 sobre 2, me queda raíz de 3. Perdón, a ver, tangente de... No, tangente de 30. No, raíz de 3 sobre 3. Ah, bueno, digamos, hay que hacer bien esa fracción. Me quedaría un medio sobre raíz de 3 sobre 2. Entonces, ¿cómo hacemos cuando tenemos fracciones así que tenemos cuatro, digamos, numerador, denominador, numerador, denominador? Y digamos, los extremos van arriba. O sea, me queda 2 por 1. Y los medios, el 2 y el raíz de 3 que van abajo. Entonces, 2 raíz de 3. Es decir, 1 sobre raíz de 3. Pero si yo racionalizo esto, ¿saben lo que es racionalizar, no? Multiplicar y dividir por raíz de 3, en este caso. ¿Se acuerdan de eso o no? ¿O lo hemos visto? Sí, sí, eso lo vimos. ¿Lo vimos? Bien. Sí, se va a eso. Buenísimo. Me queda raíz de 3 sobre 3. Ahí está. Entonces tangente va a ser raíz de 3 sobre 3. Tangente de 45, ¿cuánto va a ser? Raíz de 2 sobre 2 dividido raíz de 2 sobre 2. ¿Cuánto me da eso? 1. Claro, es el mismo número. 1. Y después tengo raíz de 3 sobre 2 dividido un medio. Me queda raíz de 3. Este sí me queda raíz de 3. ¿Y este cómo hago? Tangente de 90 sería seno de 90 sobre coseno de 90. 1 dividido 0, ¿lo puedo hacer? Pongan en la No, no se calculadora. puede. Claro, pongan en la calculadora tangente de 90 y fíjense qué les dice. 1 dividido 0 no puedo dividir por 0. ¿No? Pero digamos, sé que si divido por 0 es como que tiende, o sea, no es igual, pero sí tiende al infinito. Entonces vamos a decir que tangente de 90 digamos que tiende al infinito. ¿Sí? Así que esos son los ángulos fundamentales. Importan sobre todo los del seno y los del coseno. Los de la tangente no importan tanto. Pero los del seno y el coseno son fáciles, ¿ven? Porque es como que fueran 0, 1, 2, 3 y después vuelven al 1. Y el 2 y el 3 obviamente con la raíz, ¿sí? Y siempre dividido 2, excepto digamos, el 0 y el 1. ¿Se entiende? Ese es el seno. Y el coseno al revés que el seno, o sea, con que se sepan uno se saben el otro.
Y la tangente la pueden calcular, no hace falta que se la sepan. Pero sí que se sepan uno, aunque sea. ¿Por qué? Porque así no están escribiendo tanto. Seno de 90 es 1. Bien, y chao. Bien. Entonces la luz que hizo. En I está en equilibrio. ¿A dónde puso el eje? El eje Y lo puso así, derecho, como siempre lo ponemos. Y el eje X así, horizontal, como lo ponemos siempre. No, por supuesto que no hizo eso. Sino que justamente al eje Y lo puso perpendicular a la superficie. Y al eje, o sea, a la superficie del plano inclinado. Y al eje X paralelo a la superficie del plano inclinado. ¿Está bien? Entonces, en la sumatoria de fuerzas en I le da el peso, que se los daba en kilogramos fuerza, ya lo pasó a Newton, por el seno de 232. Ese ángulo ya vamos a ver de dónde lo sacó. Por ahora se lo voy a revisar a ella, después les cuento cómo sacó el ángulo. Más la normal por el seno 90, igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque en I no se mueve el objeto. Este objeto se está simplemente moviendo por el plano inclinado. Está moviendo en X, ¿bien? Entonces, ella saca que la normal es igual a 440,18. Justamente porque el seno 90 es 1, así que te dio esto. ¿Se entiende, Lu? Sí, Seba. Buenísimo. Y en X tiene la fuerza de empuje, ¿sí? Digamos, más la fuerza peso, digamos, que la fuerza peso se descompone para atrás y para abajo, ya lo vamos a ver, de dónde saca esos ángulos y por qué se descompone. Y bueno, por supuesto, este coseno te da negativo, perfecto, más f, y de ahí despejaste f. O sea, esto igual a 0 porque está subiendo en MRU. Y nosotros sabemos que si las cosas están en reposo o en MRU, no tienen aceleración. Por lo tanto, si yo sé que la segunda ley de Newton, fuerza es masa por aceleración, digamos, y yo estoy en MRU, en reposo, como no hay aceleración, ¿cuánto es la fuerza? 0. ¿Sí? Entonces, la fuerza resultante, que es lo mismo que la suma de todas las fuerzas, me da 0, porque estoy en un MRU, no hay aceleración. Así que estoy subiendo el objeto a velocidad constante y esta F es la que yo desconozco. Por lo tanto, me queda esto negativo, pasa sumando por allá, perfecto. Acá tengo que poner F igual a eso. Y el coseno de 0 es 1, así que es lo mismo. 143,91. ¿Está bien? Perfecto, Lu, lo has hecho. Yo, digamos, lo único que discreparía sería en en ese número tan grande, porque, digamos, 343,91 newton sería directamente, ¿qué? 344. ¿Está bien? Sí, Seba, te Sí, iba a hacer una pregunta. sí. Mira, baja, así te muestro. Ah, cierto, que he hecho zoom. Ahí está. Claro. Bueno, de hecho, o sea, pasé como vos me habías dicho ese Newton, Ajá. pero lo que yo te decía es que me da 35,09 kilogramos fuerza y en el libro da 44,91. No, no te das drama por eso. Ya, o sea, hay que ¿Pasa nada? revisarlo. Pero Ah, acordate, hay bueno. algunos que están mal. No, eso no, ni Ah, bueno, grama. bueno. Ya lo hago yo después bien, digamos, lo calculo yo a ver qué me da. Y si me da lo mismo que a vos, olvídate, está bien. ¿Me entendés? Bueno, Eh, dale. pero sí, no, los libros por ahí tienen esos errores. Bien, ese fue la duda de la luz. Vamos ahora a ver un poco de la teoría. Perdón si ustedes, chicas, el resto está un poco perdida con el tema, pero ahora lo vamos a ver, así que no se asusten, es lo mismo. Em, un poco como que les anticipé algunas cosas. Física de medicina sería este. Bien, estábamos en dinámica nosotros.
Mm, y habíamos visto, habíamos visto la ley de gravitación universal y vamos a ver las fuerzas especiales, que le dije que eran el peso, que es la masa por la gravedad, ¿sí? La normal, que es la fuerza que existe siempre como reacción de una superficie y que siempre es perpendicular a ella. De hecho, que normal y perpendicular son sinónimos. La tensión, que es la fuerza que ejerce una cuerda que consideramos que no tiene masa, ¿sí? ¿Está bien? Y siempre va en la dirección de esa cuerda, ¿está bien? El sentido va a venir dado, depende del problema. Acá la cuerda tira hacia arriba para que esto no se caiga. Acá también para que el foco no se caiga. Y acá, digamos, este peso hace que este pedacito de cuerda tira hacia arriba porque como para que esto no se caiga, ¿sí? Mientras que este está empujando este bloque hacia allá, ¿se ve? Por la caída de este otro bloque. Entonces, digamos, el sentido depende del sistema. Las poleas sirven para transmitir fuerzas, o sea, este peso que está allá lo estoy haciendo así, ¿se ve? Y a su vez la cuerda no se corta porque, digamos, está apoyada ahí en la polea, entonces le genera una tensión a esto, ¿se ve? La tensión ya la vamos a ver con más detenimiento después. El rozamiento, que algo hemos visto, que se da siempre en oposición al movimiento y que se calcula como, digamos, la fricción siempre se calcula como un coeficiente por la normal, donde ese coeficiente depende si yo ya estoy moviendo el objeto, es el dinámico, o si no lo estoy moviendo es el estático, ¿sí? Entonces ahí teníamos el estático y ahí teníamos el dinámico, ¿ven? Hasta que yo lo empiezo a mover, tengo que hacer bastante fuerza, pero después el dinámico es más bajo. ¿Se acuerdan que yo les expliqué eso? ¿O no? Que yo les comentaba, cuando uno empieza a mover una mesa, digamos, o un bloque pesado, han visto que es bastante más difícil empezar a mover algo que después arrastrarlo. ¿Se acuerdan que les conté eso o no? Sí, Seba. Bien. ¿Les ha pasado a ustedes que cuando tratan de empujarlo es como más difícil? Bueno, eso les expliqué que era porque, digamos, hay irregularidades en la superficie tanto de la, del objeto que está apoyado como del piso. Entonces esas irregularidades, como están encastradas entre sí, me generan una resistencia mayor que cuando yo logro romperla, digamos, esto se hace liso, o sea, se hace liso, se hace un poco más liso y me cuesta menos arrastrarlo. Entonces cuando ya se está moviendo, tengo que hacer un valor menor de fuerza que cuando todavía no lo puedo mover. ¿Ves? Que es un valor mayor de fuerza. ¿Lo ven? Esta es la fuerza aplicada y esta es la fuerza de rozamiento. O sea, la fuerza de rozamiento en función de la fuerza aplicada. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Mientras no lo puedo mover, estoy en la región estática, es decir, que está quieto. Cuando ya lo empecé a mover, ya estoy en la región dinámica. Depende de dónde me encuentre, si uso digamos, el mu0, que es coeficiente de fricción estática, o el mu-d, que es el coeficiente de fricción dinámica. ¿Está bien? Hasta acá, todas vienen bien. Avísenme por el chat o por audio, como quieran, pero em, todas venimos hasta acá. Sí. Que fuese sí medio dudoso. ¿Quién fue? No, fui yo, o sea, pero no, sí, porque ayer cuando me lo mandaste a leer lo entendí, en la primera, así que sí. Buenísimo. Bien, bien ahí, me gusta eso. Entonces, avancemos. Avancemos hacia lo que quiero, que es plano inclinado. Ta, 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 ta. Ah, está bien. Ah, nunca lo da como tema, plano inclinado. O sea, directamente pasa. Bueno, bien, entonces se los voy a dar yo. Voy a compartir la pizarra y se los voy a dar yo. Nunca lo da como tema. Bien, sí, lo voy a dar yo directamente con la pizarra. Bien, plano inclinado es un clásico, o sea, casi siempre van a tomar plano inclinado, así que ese hay que saberlo bien bonito. ¿Qué es un plano inclinado? Bueno, justamente la palabra lo dice, en vez de tener un plano horizontal,
tienen un plano que tiene un ángulo respecto de la horizontal. Ese ángulo lo vamos a hacer bien teórico al principio, le vamos a llamar alfa. ¿Está bien? ¿Sí? Y si yo tengo un objeto, digamos, acá arriba, bueno, no lo voy a poder dibujar así. Lo quería dibujar prolijito, pero no me deja dibujarlo girado. Así que bueno, va a ser así. Si yo acá arriba tengo un objeto, ¿el peso hacia dónde va? Siempre, digamos. Hacia abajo. Claro, el peso siempre va hacia abajo, eso está perfecto. Entonces, el objeto tiene una masa, esa masa multiplicada por la aceleración de la gravedad es justamente la fuerza peso, ¿sí? Entonces el peso es justamente la masa del objeto por la aceleración de la gravedad. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Yo esto lo tengo que analizar en la superficie, digamos, del plano inclinado, me conviene a mí. ¿Por qué? Y porque yo voy a analizar si esto se cae para atrás o si lo puedo subir. No me conviene analizarlo. O sea, ¿cómo lo analizo si tengo la fuerza peso así para abajo? Y me digo que está difícil. No me conviene hacer los ejes justamente así. ¿Se entiende? Si yo el movimiento que voy a estudiar va a ir, no va a ir en la dirección de los ejes. Justamente el movimiento que voy a estudiar va a ir en la dirección esta verde. Va a ir o para allá. O sea, si lo estoy empujando va a ir para allá. Y si se está cayendo va a ir para acá. O sea, no va en la dirección del eje rojo, ¿no es cierto? Entonces, como yo los ejes siempre desde el primer día que las conozco les digo que, que lo pueden hacer como a ustedes se les dé la gana, el sistema de referencia que ustedes elijan lo pueden hacer como ustedes quieran, ¿sí? Entonces yo voy a elegir estos ejes. Voy a elegir un eje que justamente sea paralelo al plano inclinado, ¿sí? ¿Se entiende por qué? Y otro eje que justamente sea perpendicular al plano inclinado. Así puedo analizar, o sea, es como que hubiera girado los ejes X e Y el mismo ángulo que giré el plano. ¿Se entiende, no? Sí, sea. Buenísimo. Entonces esto es X y esto es Y. Ahora, ¿qué pasa? Y pasa lo siguiente, que el peso yo no lo tengo, digamos, lo tengo que deducir ahora. O sea, lo tengo que descomponer el peso. Ahí está. Yo el peso es ese vector, pero ahora no sé cuánto vale en X y en Y. Entonces tengo que saber un poquito, chiquitito de geometría. No es mucho, pero es molesto a veces saber geometría, tener que aplicar geometría. ¿Y qué es? Saber lo siguiente, fíjense. Yo conozco el ángulo, conozco alfa, conozco el ángulo de inclinación del plano respecto a la horizontal. Entonces, si yo quiero descomponer al peso en sus respectivas componentes X e Y. Uy, bueno, eso pretendía ser recto. Tac, tac. Estoy tratando de ser lo más prolijo que puedo, porque así me siguen. Bien. Y acá también. Tac, tac. ¿Sí? Si yo quiero descomponer el peso en sus correspondientes componentes, ¿qué va a hacer? La componente en X y la componente en Y. Yo lo podría hacer así, ¿no es cierto? ¿Me siguen hasta acá? Sí, se va. Buenísimo. Sí, se va. O sea, sería PX y este sería PY. Ahí está, ahí lo descompuse en sus correspondientes componentes. Ahora, ¿cómo hallo el valor de esas componentes? Y acá es donde les digo que entra un poquito de geometría. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber que este ángulo alfa es el mismo que este. Ah, ¿y yo cómo sabía eso? Ah, no sé, ¿lo adiviné? No, no lo adiviné. Miren, hay una propiedad de los triángulos que dice lo siguiente. Digamos, si yo tengo
esta recta, que es perpendicular a esta otra, ¿sí? Y tengo esta otra recta, que también es perpendicular, pero a esta otra. ¿Lo ven? Esas dos rectas son perpendiculares, una a la de abajo y la otra a la de arriba. ¿Ven o no? Eso quise dibujar, digamos. Eso quise dibujar que fueran perpendiculares. La prolijidad del Paint es difícil, ya les digo siempre, pero se nota que son perpendiculares. Bien. Entonces, a donde se me juntan, digamos, las dos perpendiculares, en el vértice donde se me juntan las dos perpendiculares, tengo justamente el ángulo alfa. Por eso lo sé, porque es una propiedad del triángulo. ¿Se dan cuenta? Porque es como si yo hubiera girado simplemente este triángulo azul, digamos, este triángulo azul, yo lo hubiera girado 90 grados, así, como que yo lo hubiera volcado así. Entonces voy a mantener perdón, al revés. Entonces voy a mantener el mismo ángulo. Ahí, ¿se dan cuenta? Es simplemente como que hubiera girado el azul. O sea que ese es el mismo ángulo. No sé si lo logran visualizar. Si no lo ven, no importa. Un profe mío de ingeniero mayor, que era una leyenda en ingeniería, decía, hay cosas que van a entender y hay cosas que van a aceptar. Digamos, si no lo entienden, acéptenlo, que, digamos, cuando yo tengo una recta perpendicular y tengo otra recta perpendicular a la otra, bueno, el ángulo que forman entre ellas cuando se juntan es el mismo ángulo que forma las rectas a las que eran perpendiculares. ¿Se entiende el versito? Más o menos. Chicas, es como Sí, una... Seba. ¿Sí? ¿Segura? Bueno, es una cuestión geométrica media, digamos, que es una propiedad así de la geometría. Entonces, por eso les pregunto tantas veces, porque capaz que no sé si la conocían o les cuesta verlo, pero no sé si lo ven. Bueno, entonces, ahora que lo ven, díganme, en este triángulo que les voy a marcar a ver, en amarillo, este, así y así. A ver si realmente lo vieron. En ese triángulo amarillo, ¿a dónde está alfa? En la parte de abajo. Muy bien. ¿Quién dijo que no alcance a ver? Yo, Anto. Anto, re bien. ¿Por qué te diste cuenta? Porque es como el opuesto. Claro, Queda como al revés. claro, claro, ya usó otra propiedad de Ahora se va, ¿qué triángulo amarillo? Sí, ya lo borré en el color. Era este, mira. Ah, Lo borré para que no se confundiera. Este. bien, bien. Este. En ese, lo borro para que no quede tan rayoneado, pero fue para señalizar. En ese triángulo amarillo, digamos, que está formado por la línea punteada esta, el vector peso y la proyección P sub X, alfa es ese. Fíjense, por la misma propiedad que les dije recién. Yo traigo una recta que es perpendicular, esta línea punteada es perpendicular al plano inclinado, ¿no es cierto? Y el peso es perpendicular también a la superficie horizontal. A donde se juntan las dos perpendiculares tengo justamente el ángulo alfa. ¿Lo ven? Porque es como si hubiera girado el triángulo este 90 grados, ahora sí para allá. ¿Se entendió? Son Sí, propiedades de los se va. triángulos Sí, semejantes, se va. pero digamos, es la parte, para mí la parte más difícil fue la geometría. No sé si soy yo o qué, que a mí no me gusta la geometría mucho. Entonces me detengo un poco porque, digamos, a mí siempre me costó la geometría. Bien, bueno, entendido el tema de los ángulos, ponerle que hacemos el problema de la luz, que es que hay una fuerza que yo le estoy aplicando a ese bloque para levantarlo al bloque a velocidad constante. Entonces, ¿cómo me quedan las ecuaciones de equilibrio?
me queda que la sumatoria de fuerzas en X, o sea, la resultante en X, mejor dicho, es igual a la suma de fuerzas en X, y como estoy diciendo que lo levanto a velocidad constante, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo al decir que levanto a velocidad constante? Y que la resultante es cero, porque no hay aceleración. O sea, velocidad constante, entonces, aceleración cero. Qué molesto el cartelito ese. Ahí está. Velocidad constante. Entonces, aceleración cero, es decir, la resultante de todas las fuerzas me tiene que dar cero. ¿Está bien? Resultante es igual a cero. Por lo tanto, descompongo la resultante en sus respectivas componentes y tiene que ser la fuerza que yo desconozco menos el peso. Fíjense, fíjense en el triángulo este que es formado por los lados peso, el vector peso, la línea punteada y la proyección P sub X, ¿sí? ¿Cuánto es P sub X? Es, digamos, uno de los catetos, ¿sí? ¿Qué cateto es? Es el peso por, digamos, el seno de alfa sería. A ver, claro. ¿Lo ven? Es el peso por el seno de alfa en este caso. Ah, Lu, capaz que por eso te da mal, porque yo te dije peso por el coseno, me parece. A ver, déjame mirarlo. Claro. Claro, este cateto es el peso, que en este caso sería la hipotenusa, por el seno de alfa. ¿El seno por qué? Porque estoy buscando el cateto opuesto. ¿Todos ven eso? Seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Bien. Entonces, si yo quiero saber cuál es el cateto opuesto, ¿qué hago? Y hago la hipotenusa, o sea que estamos dividiendo, pasa multiplicando. Hipotenusa por el seno de alfa. ¿Todos ven eso? ¿Segura? Bien. Entonces, cateto opuesto. Entonces, yo ahora que lo visualizo, digo, bueno, el peso en X es el peso por el seno de alfa, es decir, esto, ¿sí? Eso es P sub X. Y eso igual a cero porque estoy en un MRU, estoy a velocidad constante. Bien. Y lo mismo para I, la resultante en I es la sumatoria de fuerzas en I y esto va a ser igual a, sería, perdón, me olvidé de dibujar la normal. La reacción tiene una normal, perdón, la superficie tiene una reacción normal a ella misma, o sea, perpendicular a ella misma, que justamente se llama fuerza normal. Entonces, sumatoria de fuerzas en I va a ser la normal menos el peso en I. El peso, la proyección del peso en I. Pero la proyección del peso en I justamente es, fijémonos, es el peso por el coseno de alfa. ¿Por qué? Porque el coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, si quiero averiguar el cateto adyacente, paso multiplicando la hipotenusa por el coseno de alfa, me queda P coseno de alfa. ¿Lo ven o no? Muchas me van a decir, pero ¿cómo en Y tengo el coseno y en X tengo el seno? De hecho, que yo también me comí la mague más temprano. Háganme un segundo, que no sé dónde tengo. Se vacía, ahí lo cambié y me dio bien. Ah, bien, bien. Muchas me van a Entonces, decir... ¿qué hago? Cambio la fuerza de I por el coseno de 232 ahí. Claro, paré el video un segundo porque está al pedo mi cara ahí, está muy lenta la conexión.
Sí, o sea, hay que cambiar el seno por el coseno porque muchas recuerdan haber visto que la suma de fuerza en X es la fuerza por el coseno y la suma de fuerza en Y es la fuerza por el seno. Pero eso es en un plano horizontal, ¿se entiende? En un plano inclinado me va a cambiar la cosa, ¿se entiende? Si yo cambio los ejes. En los ejes clásicos seguimos, como es, representando las cosas igual. ¿Está bien o no? Sí. O sea, ojo con esa confusión, digamos, que yo también me comí la madre cuando te he respondido así por WhatsApp, que no lo hice, sino que simplemente lo miré, me comí la madre, pero si fuera así, acá, a ver, un vector cualquiera, oso, quería hacer otra cosa, ¿dónde tengo? ¿Dónde está? ¿Por qué no me deja agarrar el...? Ahí está. Si fuera un vector cualquiera, y este es el ángulo, bueno, sí, seguimos haciendo lo mismo. Esta fuerza tiene una proyección en X, que siempre, siempre, siempre va a ser fuerza por el coseno de alfa. Y esta fuerza tiene una proyección en Y, que siempre va a ser fuerza por el seno de alfa. Y lo mismo cualquier otra fuerza. ¿Se entiende? Cualquier otra fuerza va a ser la proyección en X por el coseno y la proyección en Y por el seno. ¿Sí? Pero para ejes, digamos, clásicos. O sea, que el X está horizontal y que el Y está vertical. ¿Se ve? Para ejes cambiados, como es el caso del plano inclinado, nos cambia la cosa un poco. Tienen que hacer el análisis que corresponde, ¿sí? Por eso les insistí tanto con la parte geométrica, porque puede ser confusa, digamos, y que les dé esto y decir, che, pero a mí no me tenía que dar por el seno. Entonces, digamos, fíjense eso. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Sí, Seba. ¿Seguras? ¿Todas? Sí, Bien. Seba, yo sí. Entonces yo despejo de acá que la fuerza es igual al peso por el seno de alfa, la fuerza que tengo que hacer para subir esto a velocidad constante, y que la normal, o sea, la reacción de la superficie va a ser igual al peso por el coseno de alfa. ¿Lo ven? Lo despejé justamente porque esto está igualado a cero porque estoy sin aceleración. Entonces lo que está restando pasa sumando y chau. Entonces ahí lo tenemos hecho con variables, o sea, con las letritas. Por lo tanto, después para cualquier problema tenemos la respuesta. Por ejemplo, decime tu ángulo y tu peso, Luz. Del problema. Claro. Sí, no tu peso. No quería saber tu peso. Dice que tenés un peso de 558,6 newton. Decímelo en kilogramos fuerza directamente. Ah, Estaba en kilogramos fuerza, que era el problema. sí, 57 kilogramos fuerza. Pensé que era 30 y algo. 57 kilogramos fuerza. Y el ángulo de inclinación es 38. A ver, marcame que el mago no sé. ¿Qué le pasa? No quiero esto, quiero esto. 57 kilogramos fuerza por el seno de 38. Ven que yo lo despejé todo con las variables. Y después sí reemplazo valores. Y ya no tengo temor a equivocarme, porque lo he hecho, digamos, de la forma más general posible. ¿Se dan cuenta? Ahora calculador. ¿Me pasaría la calculadora? Gracias. Entonces tengo 57 por el seno de 38. 35 me da la fuerza. 35,09. ¿Eso te tenía que dar? Sí. Bien, 35 Estás kilogramos. hablando. No, para.
eso me dio en el eje Y. En el, O sea, en la sumatoria de las fuerzas en el eje Y. Pero en las X, 44,91. claro, a ver, y tenés, a ver si está la solución. No, a mí O me da sea, resulta, la fuerza que vos tenés que hacer para levantarlo es de 35 kilogramos fuerza. Según esta, a ver, y se viene el 38.